Correcto. Y pues damos la bienvenida a todas ustedes, al doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba, un apellido muy del oriente antioqueño, aunque la gente ya lo haya hecho caer en desuso, pero es un apellido muy del oriente. El doctor estudió medicina en la UPB. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor. Hace ¿Dónde, ya 35 añitos, 30 y pico de añitos ya. dónde quedaba la facultad? Arriba todavía en Robledo, donde es Sigue en actualmente. Robledo, sí. En esa época era una carretera destapada, no pasaban casi buses, eran unos galpones y era una época muy agradable. Para llegar allá había que ir en bus Había que llegar en bus, sí, o en Chiva. muy poquita gente tenía carro en esa época. Generalmente íbamos en bus, algunos llegaban solamente hasta el Pablotón Uribe y el resto caminábamos esas 4 cuadritas que faltaban. ¿Vos dónde vivías en esa época, Doc? En el centro de Medellín. Yo casi Oh, toda la vida viví en el centro de Medellín, ahí por San Benito. por San Benito. San Benito, Es recuerdo la iglesia que queda por el Sena, ahí por la minorista. abajo. Sí, señor. Por ahí es, Mi familia fue prácticamente fundadora de allá. Tengo mi abuelo en 1800, a principios de 1900 se casó y fue uno de los primeros pobladores de ese barrio. de San Benito. Sí, señor. Y Doc, Por la Universidad Buenaventura. sí, señora. Sí, ahí al lado, de los Arribita de franciscanos. la minorista. ¿Cómo era vivir de niño por ahí, Doc? Era muy agradable y uno tenía acceso a todo. Habían familias de alta clase y había en esa época, en la época de los 48-50, hubo un crecimiento de lo que llamamos los tugurios, todos ustedes lo recuerdan, que quedaban al borde del río Medellín. Entonces era combinación de gente de clase alta y gente de clase baja que nos juntamos a jugar. Y era muy agradable porque yo tenía amigos que eran de los sitios más prestigiosos, con las familias más prestigiosas, y a la vez tenía amigos que eran gamines. Entonces aprendimos a respetar, a entender las diferencias. Fue muy agradable, bastante agradable. Doc, ¿cuándo termina de cambiar la dinámica de ese sector que vos te acordés? ¿Y cuándo te fuiste del sector? Yo me fui por allá en el 88, en 1988. Yo vivía con una tía, o sea, yo vivía inicialmente los primeros 14 años de mi vida, lo pasé con mi mamá. Mi papá viajaba mucho, no teníamos buenas relaciones. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años, mi hermano quedó de 12, yo de 14. Nos fuimos a vivir a la casa de una tía que vivía por ahí cerquita, toda la familia estaba más o menos nuclear. Y después, cuando mi tía vendió la casa, yo me fui a vivir a la casa de un tío que vivía en Bello. El barrio se empezó a dañar cuando empezó la parte cuando empezaron a generar los cambios para ampliación, cuando la ciudad se empezó a crecer en forma desbordada, cuando ya los ranchitos que llamábamos o los tugurios ya le estorbaban a mucha gente y ahí fue cuando empezó a cambiar el barrio. Pero al Yo, principio era un barrio muy agradable. sí, Doc, yo siempre pensé que vos eras de Laureles, algo así. No, no, no. No, no, no. Yo me crié en un barrio muy bueno. Había una mezcla de todo. Mm, una mezcla de todo y en esa época no importaba de dónde eras, con quién jugaban ni nada de esas cosas, ¿cierto? Yo creo que cuando uno es niño, a uno no le importa. A usted no le importa que estar jugando con el hijo del zapatero y estar jugando con el hijo del rector de una universidad. Esa es una de las cosas buenas de la infancia, es que en la infancia usted realmente se fija en las cosas realmente importantes. Este es tramposo, este no es tramposo, este es buena gente, este es muy odioso. La plata es lo de menos. Y eso es lo que uno trata de que las generaciones de ahora se den cuenta. No importa tanto la clase social, sino que cómo es la persona. Listo, Doc. Y siendo joven, muy lector, poco lector, te quedaba ahí pegada la piloto. Yo era muy lector, era muy Mm, buen lector. Vine a conseguir mi carnet de la piloto ya muy adulto, ya casi de los 13, 14 años.
Estudié en un colegio donde había una buena biblioteca, ¿Dónde estudiaste? en el Colegio de San José, en Boston, en esa época quedaba en Boston, una gran biblioteca, tenía unos tíos lectores impresionantes, tenía la capacidad de leer lo que yo quisiera porque todos mis tíos eran muy académicos. Yo era de los que me leía 4 o 5 libros a la semana. O sea, siempre tenía dos o tres nuevos y siempre estaba repitiendo 1 o 2 libros que los estaba volviendo a leer porque uno nunca lee un libro por segunda vez. Cada libro que uno repite es como si lo estuviera leyendo distinto, si lo lee en momentos diferentes. Bueno, Doc, y la pregunta que viene acá es una pregunta de doble filo, porque uno dice, bueno, si era tan buen lector, si ha escrito libros, ¿por qué no se fue por la vocación de libros? ¿Por qué la medicina? Bien, primera cosa es que yo quería hacer algo que fuera difícil. Y en esa época pensaba que estudiar medicina era lo más difícil que había. Segundo, tenía 3 tíos médicos y veía en ellos el amor por las personas, el amor por la profesión. Entonces yo creo que fui influenciado por ellos. Ser escritor no es un... Doc, En esa época, ser escritor no era una profesión como tal. La mayoría de los profesores, de los escritores del siglo XIX y principios del siglo XX, o eran abogados, o eran médicos, o eran ingenieros, pero nunca se estudiaba la literatura como una profesión. Eso ahora lo vemos como algo muy normal y la gente quiere ser artista y se mete a ser artista como carrera. Quieren ser escritores y se meten a escritura como carrera. Pero en esa época, el que era escritor era porque sabía leer y sabía escribir después de haber estudiado alguna otra cosa. Yo creo que esa es una parte importante. Hay muchos médicos que es escritor precisamente por eso, porque tienen una vocación, tienen una formación humanística que hace que el médico conozca de todo un poquito y quiera saber bastante. sí, señor. Y lo más teso, y eso es lo que quería hablar, es que el profesor Luis Fernando Macías de la Universidad de Antioquia, Niñas, en este libro tiene una característica muy especial y es que tiene 2 prólogos. Es muy entretenido porque yo trato de interpretarlo de la siguiente manera. Y es que el doctor, ahí donde ustedes lo ven, un hombre sencillo que parece como si tuviera también como un alma repetida, cuando ustedes lo vean por ahí, no lo vayan a confundir con el hermano que es igualitico, pero igualitico es igualitico. Y al doctor le quedó muy difícil recibir 2 prólogos. Uno de Luis Fernando Macías, un profesor de la Universidad de Antioquia, el que hace las ediciones del libro del Metro de Medellín y Confama, que es el de Palabras Rodantes. Tenía una editorial que se llamaba El Tamborilero. Y también Luis Fernando da los talleres de escritura creativa de la Universidad de Antioquia y fue, muchachas, para que entendamos un poquito, fue discípulo de don Manuel Mejía Vallejo, el escritor de La Casa de las Dos Palmas. Sí, Marielita, así como abres esos ojos, es verdad. Él fue uno de los discípulos. Me imagino que el doc, en esos momentos de sus andanzas de joven, pudo haber estado en el taller de Manuel Mejía Vallejo, que haya conocido a Luis Fernando, y resulta que el doc está muy relacionado con el arte, con la literatura de la ciudad de Medellín, porque también le llegó otro prólogo de otro profesor de la Universidad UPB, un señor que comenzó siendo comunicador social y ahora es historiador, literato, crítico literario, es un gestor cultural, un interpretador, llamémoslo así, de las tradiciones antioqueñas, un hombre muy versado, que ha leído de todo, entonces, que se llama Memo Ángel, y le llegaron 2 prólogos, me imagino al doc, y el doc no se pudo decantar por ninguno de los 2, entonces mejor prefirió dejarlos en este libro, que ahorita el doctor nos va a hablar de él, se llama Fuga de Ideas, que tiene que ver también con una enfermedad mental, o por lo menos con algo de la locura. Entonces el doc ahorita nos va a hablar de eso. Doc, entonces la pregunta es, ¿no pudiste cantarte por ninguno de los 2, no?
Mira, yo te cuento, la historia con Memo y con Luis Fernando Macías es que yo jamás estuve en ningún taller literario. Mis primeros libros los escribí de cuenta mía. Yo escribía para mis amigos, sacaba fotocopias y un día me dio por sacar un libro, saqué 5 libritos y se fueron vendiendo. Yo trabajaba en urgencias y trabajar en urgencias era muy difícil uno tener un horario fijo. Entonces nunca pude estar en un taller de literatura. Y por allá en el 2014 me pusieron en un horario administrativo y me metí a un taller de literatura de Memo Ángel. Y allá nos conocimos, nos hicimos amigos y él fue el que me dijo, hombre, esas historias suyas que usted cuenta, vale la pena sacarlas en un libro. Después, Comedal, la Cooperativa Médica de Antioquia, abrió un taller con Luis Fernando Macías. Yo no lo conocía. Supe después que había sido discípulo de Manuel Mejía Vallejo y después de Mario Escobar, y fue el que le heredó los alumnos de ellos. Y ahora estoy en este momento con el taller de Luis Fernando Macías. Entonces muchas de esas historias las conocía Memo, muchas las conocía Luis Fernando Macías. Ellos me dieron algunas recomendaciones para mejorar la forma de escribir. Y cuando iba a sacar el libro, yo decía, oh, madre, yo quiero que ambos me den su opinión sobre el libro. Y le dije a los dos. Y los dos me colaboraron. Entonces, todo el mundo le parecía raro. 2 prólogos. Y yo, no, pues es que eso es una forma de agradecerles a ellos todo el apoyo que me dieron. Porque es que yo nunca me he considerado escritor. Yo no soy un contador de historias. Y me gusta contar historias y me gusta hablar y conversar y echar carreta y como dicen por ahí, o sea, echarle, ser un culebrero, pero ellos fueron los que me dijeron, hombre, métase que usted puede escribir un libro y la gente le va a gustar. Entonces fue como una especie de agradecimiento a ellos que les quise que participaran con esto. Listo, Doc. La siguiente pregunta, bueno, niñas, si ustedes alguna vez le tienen una pregunta al Doc, ustedes saben que me interrumpen y le echan la pregunta a él, ¿cierto? Doc, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso, es que en Fuga de Ideas, he tenido el privilegio de leer los otros libros que tú has publicado, que también debo confesarte, que los tengo en mi biblioteca o los tengo en un lugar y cuando menos pienso voy a buscarlos y ya no están, se los terminan llevando. Empieza el libro, ¿te acordás que me llevaste anécdotas de un médico desmemoriado? Sí, señor. El de La monja sin cabeza y otros cuentos, menos el de La fuga del paciente y otros cuentos, ese no. La historia de clínica desde la perspectiva del cuento literario y del que le hicimos más fuerza, que fue Amelia y otros cuentos, que mientras vos estabas firmando libros y estabas conversando, que yo estaba sentado a tu lado, no sé si lo recordás, que estábamos con Sebastián, me volteé a coger mis libros y se los habían llevado, ¿cierto? No sabía. Sí, entonces yo me quedé como, bueno, y en ese momento recordabas que pues había mucha gente en ese espacio y fue como muy difícil controlar eso. Y después me llegó de nuevo Amelia a la biblioteca, me llegó como un regalo que me mandaron desde Itagüí y lo tenía en la mesita y yo dije, ve, voy a trabajar una lectura de acá Amelia porque Amelia es muy divertido, o sea, lo que ustedes se van a encontrar con los relatos del Doc, no crean que son cuentos aburridores, cuentos que te cansan, no, son cuentos muy divertidos con una narración muy fácil y muy ligera que usted se va así, como por ejemplo con el de acento, que es el primer cuento que aparece en Fuga de Ideas, ¿cierto? Que usted está pensando una cosa y cómo así que usted está pensando con acento español. Uno sí piensa con acento. Entonces, pues con esas cosas, ¿cierto? Y el doctor tiene esa característica de podernos relatar la vida de una manera muy amena. Doc, ¿eso fue un proceso o nació así como así? Eso de relatar la vida de una manera tan amena. ¿Cómo fue todo eso? Yo siempre he pensado y siempre en todas las charlas pongo el ejemplo de la caja de cartón. A los que ya me lo han escuchado les ofrezco disculpas, pero yo siempre cuento que todos en la casa tenemos una caja de cartón, o de niños teníamos una caja de cartón y esa caja de cartón se convertía en un barco pirata, se convertía en una nave espacial, se convertía en un castillo que había que defender, se convertía en un carro de carreras. O sea, esa caja de cartón era todo.
Y era una simple caja de cartón, pero nosotros de niños tenemos esa capacidad de imaginar que esa caja puede ser lo que nosotros queramos. Yo creo que yo todavía sigo manteniendo cajas de cartón. O sea, la mayoría de la gente tiene cajas de cartón en la casa y se le olvida que eso puede ser un castillo, que eso puede ser una fortaleza, que eso puede ser una nave espacial. Yo sigo creyendo en eso, sigo creyendo que eso se puede convertir en lo que uno quiera. Y ese es lo que me ha permitido seguir inventando historias. El cuento que cuenta, que menciona Arbey sobre acentos, es qué pasaría si yo en mi cabeza empiezo a pensar como si como si mi pensamiento tuviera la voz de un español en una película de esas españolas. ¿Y qué pasaría si al día siguiente mis pensamientos sonaran como si fueran argentinos? Che, y es que vos, ¿por qué estás pensando en eso? Y mira la piba y tal cosa y tal otra. Hombre, uno se debe enloquecer. Imagínense ustedes, o sea, uno se aguanta una película de 1 hora, hora y media, 2 horas, con el acento mexicano, o con el acento, o ustedes se aguantan la telenovela con el chamo, con el acento venezolano. Pero imagínense que ustedes los pensamientos les sonaran con un acento bien diferente. Eso enloquece a cualquiera. ¿Cuál cuadradito en este? Sí, sí. Y lo más tremendo sería que eso enloquece al que sea. Hablemos del título Fuga de Ideas. Yo sé que Memo Ángel, aquí en el libro, comienza a hablar acerca de la locura y cómo la locura es atemporal, pero cómo también otros momentos, bueno, citando a Parménides, ¿cierto? Las muchachas, muchas de nuestras muchachas no saben quién es Parménides, quién fue Spinoza, ¿no? Esas cosas, entonces por eso no los voy a citar para que ellas no se nos pierdan, ¿cierto? Pero resulta que Parménides dijo que aquí hay un mundo y es el mundo de la coseidad de la cosa. Entonces, digamos que está este celular, ¿cierto? Y hay un mundo donde está la celulardeidad o celularidad, o sea, un asunto como todo universal, como todo grande, grosso modo, sin desbaratar toda esa filosofía, les estoy contando así para que me entiendan, en una filosofía de Aranjuez, del barrio Aranjuez, listo, niñas, para que ustedes me entiendan. Pero, Doc, yo quiero que usted nos explique en sus palabras, en Fuga de Ideas, que Memo Ángel nos dé esa explicación, esa crítica. ¿Qué es fuga de ideas? Bueno, a ver, fuga de ideas es ese lenguaje acelerado y desorganizado que tiene una persona cuando se está enloqueciendo. Entonces, una persona cuando se está enloqueciendo tiene una serie de ideas que no tienen lógica, pero se empatan una con otra. Por decir algo, yo aquí tengo el celular y este celular sirve para llamar a las personas y uno se le pone en la oreja. Y las orejas echan cera y esa cera sirve para hacer velas y las velas sirven para hacer, y así se va uno a lo largo de un montón de ideas que se van empatando una tras otras sin ponerle un orden y sin ponerle límite. Este libro es precisamente el resultado de tener historias que no tienen límite. Por ejemplo, una es acentos. ¿Qué pasaría si yo empiezo a pensar en otro idioma o en otro acento? ¿Qué pasaría? Hay un cuento acá que se llama Secuestro. Les voy a adelantar un poquito de la historia de Secuestro. Es una escritora que está escribiendo una novela. La novela se llama Isolda. Y un día, cuando va a escribir la historia, un capítulo de Isolda, no es capaz de escribir Isolda. Y va a escribir el nombre de Isolda y no le da. ¿Será que me estoy enloqueciendo? ¿Será que tengo un problema en la mano? Se hace ver por el médico, se hace ver por el uno, por el otro. Es capaz de escribir toda la historia, pero cuando va a poner la historia de Isolda, no es capaz de escribir eso. Y un día, muy preocupada ya, encuentra un letrero en el computador. Secuestramos a Isolda de tu cabeza. Si quieres recuperarla, tendrás que pagar un rescate. Entonces, hombre, es posible que a uno le secuestren lo que está pensando y que se lo saquen de la cabeza y uno tenga que pagar un rescate para poder recuperar los pensamientos. Eso es una fuga de ideas. Hay otra historia. ¿Ah? Pero esa idea, cuando yo leía lo de Isolda, yo también pensaba
en lo político, cuando nos secuestran el pensamiento, cuando nos ponen a pensar de la misma manera, cuando a un pueblo lo ponen a que se imagine lo mismo, así sea verdadero o así sea falso, ¿cierto? También hay un secuestro mental. Yo lo tomé por ese lado de la metáfora, que me pareció también una crítica a la sociedad, como por ejemplo que nos vendieron, perdónenme niñas si las ofendo, que nos vendieron que Betty la Fea es la mejor telenovela que se ha hecho en Colombia. Cuando uno se ve, pero sigo siendo el rey, el gallo de oro, cuando uno se ve que estaba la casa de las dos palmas, la otra raya del tigre. Estoy poniendo ejemplos sencillos, ¿cierto? Pero como también a nosotros nos ponen a pensar de la misma manera en torno a algo, o como por ejemplo que, Doc, que la bandeja paisa es la comida tradicional antioqueña, cuando en realidad la bandeja paisa se la inventaron en los años 70 para que hubiese turismo en Antioquia y hubiese una comida que nos identificara, ¿cierto? O sea, a nosotros han vendido un montón de cosas y de situaciones, muchachas, que nos llevan a pensar que eso es cierto cuando en realidad no es tan cierto, son construcciones. Entonces, Doc, a mí me llevó a pensar eso, el del secuestro de Isolda. Una de las cosas bonitas de la literatura y de lo que, cuando uno escribe es que a veces uno escribe con una intencionalidad, pero el otro le encuentra nuevos significados. Yo nunca lo había pensado así como lo plantea Arbey, pero ya me ha pasado con otros libros, con otros cuentos, con otros relatos, que la gente dice, vos lo que quisiste decir era esto. Y eso es lo bonito de la literatura, que permite interpretar y permite, según lo que cada persona siente, piensa y cree, nuevos significados. Y eso es muy bonito. Por aquí yo veo que Mariela tiene una pregunta para hacer. Sí, Doctor, Marielita. doctor, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Encantadísima de escucharlo, qué maravilla conocer gente tan linda. Arbey, mil gracias porque cada 8 días es un regalo hermoso y este para mí es muy particular. Yo quisiera hacerle una pregunta. Discúlpeme la ignorancia literaria. Estoy en el club de lectoras de Arbey, pero como una mosca entre la leche. Cuando usted está escribiendo, sí señor, cuando usted está escribiendo, se le ha ocurrido esto que dice Arbey, buscarle a sus personajes, disfrazarlos con la mentalidad política, tratando de crear en ese personaje una mentalidad política que de pronto nosotros, la gente del común, no vamos a encontrar. Sí la encuentra al ver como crítico literario, pero nosotros leyéndolo vamos a ver qué secuestro, ¿no? Qué mentalidad, diría yo, la de este escritor. Entonces la pregunta mía concreta es esa. ¿Usted disfraza a sus personajes así en el contexto político o social para que las personas que sí saben sepan realmente lo que usted está pensando? Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, y excelente pregunta. A ver, yo creo que hay escritores que tienen una intencionalidad muy clara de dar una especie ¿cómo se llama eso? De moraleja en ciertos términos. Perdóname, me pongo esto, pero como tengo aquí personas alrededor, entonces me debo poner esto para poder hablar con ustedes. A veces, cuando uno escribe, hay escritores que tienen una intencionalidad específica. Por ejemplo, las fábulas de Samaniego, las fábulas de Sopo, querían enseñar algo, querían dar una moraleja determinada y querían dar una enseñanza. Para un escritor, ahí tengo cuentos en los cuales lo hago a propósito, en que digo, vea, definitivamente yo aquí voy a poner este cuento y estos personajes para dar mi punto de vista frente a una situación social, económica, política. Hace poco, por ejemplo, pasó una situación con alguien en una institución de salud en la cual prácticamente dijo, a estas personas no se pueden atender, e inventé una historia en la cual esta persona dice, no se pueden atender a estas personas, pero es que mire doctora, no se pueden atender, no se pueden atender, no se pueden atender, desconociendo que la que estaba ahí era la mamá. Entonces inventé esa historia como a manera de moraleja, decir, miren que es que esto no podemos tomar esta decisión así. Pero la mayoría de mis cuentos intentan es otra cosa. Yo no quito esto porque estamos más lejitos.
La mayoría de mis cuentos intentan es simplemente divertir. La mayoría de mis cuentos quieren poner historias raras que la gente se rasque la cabeza y diga, yo no me esperaba este final. La historia, por ejemplo, del secuestro es eso. Hombre, ¿qué pasaría si a usted le pueden sacar una idea de la cabeza y le dicen no te la devuelvo hasta que hagas determinada cosa? Entonces, eso tiene implicaciones diferentes. Cuando ve, por ejemplo, el Principito, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, las personas le encuentran significados y posiblemente los significados son tan variados como cantidad de lectores haya. Hay una anécdota que pasó, la leí hace poco con García Márquez, que le preguntaron a los niños de un colegio en México qué significado tenía el gallo en El Coronel no tiene quien le escriba. Entonces todos los niños empezaron a poner que no, que el gallo significa una cosa, que significa la otra, que significa la otra. Y hubo un niño que puso, yo conversé con el autor y me explicó que él simplemente quería poner el gallo porque le pareció chévere poner un gallo en la historia. Resulta que era el hijo de García Márquez el que escribió eso. Habló con el papá y le dijo, ¿qué significa el gallo? No, yo lo puse porque quería poner el gallo. Los profesores le dieron perdida la materia porque no sabía interpretar lo que significaba el gallo. Y García Márquez le tocó ir a hablar con el profesor y decirle, hombre, mi hijo tiene razón, eso no significaba nada, simplemente quise poner un gallo ahí. Pero ustedes se imaginan la cantidad de significados y de explicaciones que le dan al gallo en esa novela, y realmente, según García Márquez, no significaba nada, la quiso poner. Y sobre todo es porque cada uno, vos ya lo dijiste, interpreta como quiere. Y esos asuntos de los símbolos son asuntos del ser humano. Yo sé, estoy convencido, porque esto ya lo hemos discutido vos y yo en otra charla, que tu intención no es moralizar con tus cuentos. Entonces, muchachas, aquella que quiera leer al doctor, no piense que va a encontrar cuentos moralizantes. ¿Listo? Todos los cuentos del doctor, niñas, tienen finales extraños, pero finales extraños que usted no se espera, ¿sí? ¿Ustedes cómo se imaginan, partiendo del título, una aspiradora de sonidos? Por ejemplo, este libro tiene un cuento que se llama La aspiradora de sonidos. Miren lo que no les estoy mintiendo. Y usted dice, ¿cómo carajos puede existir una aspiradora de sonidos? ¿O de qué trata eso de la aspiradora de sonidos? Cuando usted comienza a leer, usted dice, ah, es que es tal cosa. Entonces yo te quiero preguntar acá, Doc, la pregunta del millón que siempre le hacen a los escritores, tu influencia. Y voy a partir del último capítulo, niñas, ustedes no lo conocen, pero yo les voy a contar. Hay un escritor irlandés que por allá en 1912 publicó una novela que se llama Ulises. Y en el Ulises, la esposa de Leopold Bloom, esta señora comienza a pensar un montón de cosas, hacía lo fuga de ideas, entonces piensa una cosa, conecta con otra, así, son 60 páginas, sin una sola coma, sin un solo punto así, con sus pensamientos así como loco. Si alguna vez pensaste en eso o simplemente fuga de ideas se te vino así como así a la cabeza y que aproveches porque sé que tiene mucho que ver que lo empates con la aspiradora de sonidos. Bueno, mira, no. Estos cuentos no fueron escritos específicamente para este libro. A mí se me ocurren ideas. Yo tengo una capacidad muy buena de inventar historias con cualquier cosa. Entonces yo tengo este tapabocas aquí puesto y en este momento se me acaba de ocurrir, ¿qué tal que el tapabocas lo odia a uno y empiece a apretarlo a uno hasta que lo ahogue? Y todos los tapabocas del mundo se pongan de acuerdo en matar a todos los humanos y empiecen a meterse por la nariz y uno lo quiera quitar y el tapabocas pegado a las orejas. Y cuando usted intenta quitarse el tapabocas se le arrancan las orejas. Eso es una fuga de ideas y eso son ideas que a mí se me ocurren y se me ocurren en forma fácil. O sea, no, es porque todavía sé que no he salido de la caja de cartón y todavía no lo considero una caja de cartón, sino que yo puedo hacer que cualquier objeto se vuelva algo para jugar. Eso va muy de la mano con el de la aspiradora de sonido. Hombre,
Uno en un lugar bien horrible con bastante ruido, qué bueno uno poder prender una aspiradora y apuntar y a lo que esté haciendo ruido, chupármele el sonido y que todo se quede en silencio. Qué dicha. Entonces, a raíz de eso, me inventé un personaje que vive en la Casa Barrientos, al lado de la Clínica Soma, y que en los años 1960 se le ocurre hacer una aspiradora de sonidos para evitar el ruido en la ciudad de Medellín. Y aparece un día en la retreta del Parque Bolívar, que muchos de ustedes la conocieron, allá todos tocando esta música, y este saca un aparato, una caja de cartón, le da manivela, una caja de madera, le da manivela, apunta la corneta de ese aparato, y de un momento a otro la banda deja de sonar. Y los músicos desesperados para que suene, y aspirando los sonidos. Y al final tiene un accidente, no se los voy a contar para que se animen a leer el libro, pero eso es una aspiradora de sonidos. Y realmente en la vida real, en la física, a mí me gustan mucho mis cuentos, la mayoría tienen mucho componente científico. Cuando yo tengo una onda y genero una onda en sentido contrario, puedo atenuarla y puedo hacerla desaparecer. Eso es posible. Lo que pasa es que hasta ahora no dejemos de imaginar historia, no dejemos de imaginar mundos. Que eso es lo triste, que uno ve que los adultos creen que crecer es dejar de imaginar y dejar de pensar bobadas. No, eso es chéverísimo. Hay que seguirlo haciendo. Y por ejemplo, como yo he pensado en esta semana, que pues a mí me ha gustado mucho el teatro, y entonces me acordaba que nos pusieron una tarea de hacer como una cosa en prosa, un escrito en prosa. Y entonces me acordaba yo de unos encuentros que tuve yo cuando estuve enferma en una clínica en Manizales y las historias de una viejita que era pensionada y se valían de las hijas de la pensión de ella. Y entre eso estoy haciendo una historia, porque me Qué estoy bueno. acordando de todo lo que me decía esa viejita y a mí me parecía absurdo, pero a la vez es la realidad de cuánto se valen los nietos y los hijos de la pensión de una anciana. Usted no se imagina la importante que es eso, dejar todo lo que uno quiere contar por escrito. El 23 de abril, el Día del Idioma, hablaba yo me invitaron a que diera una charla con unos profesores de literatura de un colegio y yo les hacía una pregunta. ¿Quién de ellos conocía escritos del abuelo o del tatarabuelo? Y la mayoría me dijeron, hombre, no tenemos ningún escrito, ningún abuelo, ningún tatarabuelo, lo conocemos por lo que nos han contado, pero ustedes tienen todavía la posibilidad de dejar algo escrito para que sus nietos y tataranietos sepan ustedes cómo pensaban sin que se los tenga que contar. Eso es lo bonito de la literatura y de poder escribir, que es que yo le puedo contar algo a alguien del siglo XXVIII sin que se lo tengan que contar lo que yo pensaba. Yo le puedo decir, se lo puedo dejar escrito. Y la persona en el siglo XVIII lo va a poder leer, en el siglo XXVIII. Eso es lo bonito y ojalá no pierda esa idea de lo que está haciendo, porque eso es muy bueno, muy importante que todas esas historias queden escritas. Imagínense que una vez nos fuimos para una finca y entonces dijeron, me decían, ay, es que un tío no, Aníbal era muy requeñicoso y no le gustaba que le esculcaran nada. Y una vez buscándole pero ¿qué era lo que tanto escribía? Si él no era escritor, él no tenía ninguna cultura ni nada de eso. Y lo que pasa era que tenía un cuaderno donde escribía, en la finca de don fulano, la vaca parida, nació tal día, tuvo un ternero y tal cosa, don fulano se le fue el hijo tal día para Estados Unidos y no volvió hasta tal fecha. Y tal. Todo era con fechas y con muy minuciosamente escrito. Y entonces ahí nos dábamos cuenta de todo lo que pasaba en la región. Vea, qué bueno. Doc, peguémosle a eso que acaba de decir Luzma. Ahí dice Diana Carolina, pero ella se llama Luz Marina. Listo, le puedes Bueno, decir no, es que aquí Luzmita para que vi se pase. Diana Carolina, Sí, sí. entonces, Le puedes decir Luzmita, ella no se enoja. Doc, es necesaria la memoria histórica, ¿cierto? Y estas pequeñas historias son las que nos llevan a construir esa historia general. ¿O vos qué pensás? sí, mira, hay un poema, y se convirtió en poesía, de Alberto Cortés. Y él dice que en cada ciudad importante siempre hay un señor muy elegante con una armadura montado en un caballo con una espada en la mano. Y esa es
lo que la gente conoce de ese pueblo, pero nadie saca esa escultura del que cocinaba, del que reparaba sillas, del que hacía zapatos. Y la única forma de tener esas esculturas es a través de la literatura o a través del video y de las fotografías. Eso es importantísimo. O sea, las ciudades no son, o sea, uno no conoce la historia de la ciudad por lo que hizo Simón Bolívar o la historia de Colombia, sino por lo que hacían los panaderos, los que hacían los jardineros, los que hacían los campesinos. Esa es la historia realmente que nosotros tenemos que recordar. Es la historia importante. Y esa parte es la que tenemos que otra vez volver a retomar. Una ciudad, un país, no depende de los próceres, depende de quién hacía los alimentos, de quién los vendía, de quién construía las calles y quién construía las casas. Esa parte es importantísima. Ya te iba a comenzar a preguntar con el micrófono cerrado. Doc, hablemos de otro cuento que me llama mucho la atención, Paramnesia. Paramnesia. Primero, explicarnos qué significa eso y hablarnos un poco del cuento. Por acá ya está preguntando Marielita. Marielita ya está preguntando qué quiere el libro, ¿cierto? Ahorita le contamos cómo conseguimos los libros con vos, Doc. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, a ver, paramnesia es una historia, a ver, la palabra paramnesia es una palabra médica que quiere decir alteración en la memoria. Es una memoria alterada. Esta es de un señor que va a encontrarse con unos clientes y entra al centro comercial Unicentro, por decir algo. A la entrada hay una gitana y le dice, vea, ¿cómo estas galletas? No, muy buenas. No, yo voy a... No, venga, pruébela. Son muy buenas, tienen fósforo, sirven para la memoria. Cómese una. Llega a la prueba y dice, hombre, muy buena la galleta, pero ahorita no te la puedo comprar, más tarde te las compro. Y se va a esperar a los clientes. Y de un momento a otro ve un señor que camina y dice, yo lo conozco, ¿dónde será que lo conozco? Yo me acuerdo que él tuvo un accidente, pero no me acuerdo en dónde, pero sé que lo conozco. Al rato ve una muchacha no más de bonita y dice, yo la conozco, pues esta es secretaria o esta es dónde la conozco. Y al rato ve pasar una señora con un perrito, de esas señoras con el pelo así embombado que parecen un bombombún, con un perrito todo, yo la conozco, ¿dónde la conozco? Y empieza, pero porque hoy todo el mundo me parece conocido. Y de un momento a otro se sienta a esperar a alguien y se sienta una pareja al lado y un señor y una señora y le dicen, oiga, ¿me da la hora? Y le dice, claro, la hora es tal. Oiga, yo los conozco. Sí, ¿en dónde? Vean, yo me acuerdo que yo estuve en el matrimonio de ustedes. Sí, ¿usted estuvo en el matrimonio? ¿Con quién? No, yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que estuve en el matrimonio de ustedes. Es más, estuvieron bailando el trencito y cuando estábamos bailando el trencito, la señora, se enredó con el vestido de novia y se cayó al suelo, quebramos un jarrón. Ay, sí, ¿verdad? No, qué cosa tan horrible. Y empezaron a acordarse de cómo había sido el accidente. Venga, ¿y usted cuándo vino para acá, para Medellín? No, yo siempre he estado en Medellín. Ah, entonces cuando usted estuvo en el matrimonio de nosotros allá en Bucaramanga, ¿cuándo fue? ¿Estaba de paseo? No, yo nunca he estado en Bucaramanga. Y empiezan a caer en la cuenta que él se está acordando de cosas donde él no ha estado y se acuerda de cosas que no ha vivido, pero se acuerda de lo que los demás se acuerdan. Eso es una paramnesia, pero en este caso es real. O sea, no es que se está imaginando, sino que él se acuerda de cosas que le pasaron a otras personas y él no sabe distinguir qué recuerdos son de él y qué recuerdos son de otra persona. Es una historia muy interesante y termina de una forma muy loca. Doc, y eso también, esa es una de las historias que también se dan dentro de los hospitales. Recuerdo que tuve un amigo que se quemó el 70% del cuerpo. Sí, yo ya te conté esa historia en Fiesta del Libro. Esto ya lo habíamos hablado. Y que él veía pasar, porque en ese momento fue la explosión en unas minas, creo que fue en Segovia, que la gente se quemó también y él estaba en el pabellón de quemados de la León 13 y que veía pasar a los que se morían y se despedían de él así, y él quemado. Él duró en 3 meses en coma, ¿cierto? Y se levantó y comenzó a contar lo que dejó cada uno de estos muchachos, o lo que, por ejemplo, dijo, aquel no pudo entregarle la plata a su mamá, la plata estaba en este lado, y comenzó a explicar todo eso, porque los que se iban muriendo le iban contando todas esas cosas, ¿cierto?
Entonces, aprovechemos y metemos ese porque vos escribiste un libro que tiene que ver con eso del asunto de los fantasmas de los hospitales. Doc, en este momento no me acuerdo, te soy muy sincero, pero vos me Sí. hablaste de eso en Fiesta del Libro. Les digo, vos me hablaste porque nosotros presentamos al doctor en el 2019, que fue para mí, no Doc porque tú estés acá, sino porque lo siento así, una de las mejores charlas que tuvimos fue con vos y por eso te invité el día de hoy, que fue Fuga de Ideas, el pretexto. Pero tú nos hablaste de eso y tienes unos relatos relacionados con eso. Contanos, por favor. A ver, tengo muchas historias de fantasmas y tengo muchas historias de hospitales. Yo realmente no recuerdo cuál fue la que hablamos porque tengo tantas. Eh, a ver, yo no soy de los que creo mucho en fantasmas, pero me gusta inventarlos. Porque hay gente que realmente lo vive. Tengo, por ejemplo, una historia, esta es inédita, está posiblemente creo que está en uno de los libros que en este momento está en edición, y es que había una niña que se aparecía en la unidad de cuidados especiales y se le aparecía a los que se iban a morir. Y tuve un caso de un paciente que decía, no, un día se levantó a las 3 de la mañana a organizar su ropa. Venga, ¿y usted por qué está organizando? No, es que vino una niña y me dijo que empacara, que yo ya no volvía a esta pieza. El señor iba para una cirugía y no volvió a la pieza. Otro día pasó con una señora que decía, no, oiga, ¿y aquí por qué dejan entrar niños? No, aquí no dejamos entrar niños. ¿Cómo que no? Doña Belarmina, la del frente, mientras que estaba poniéndose maluca, había una niñita que la miraba y que la miraba, y cuando se murió la niña se fue. Y una vez intentamos hacer, un amigo y yo que no creemos mucho en eso, nos pusimos de acuerdo para hacer una broma. Yo iba a traer un carro control remoto, él iba a traer una muñeca, le íbamos a montar encima del carro, y íbamos a hacer que el carro andara por toda la clínica con la muñeca moviéndose. Pues resulta que esa noche espantaron a mi amigo y llegó muerto de miedo a urgencias porque le pidieron que fuera a ver una paciente maluca que estaba muy asfixiada y la señora decía, saquen a esa niña, saquen a esa niña. Y el compañero salió despavorido de esa pieza, me tocó ir a atender a mí la señora porque el compañero convencido que ahí estaba la niña y que la niña se quería vengar por querer hacer la broma. Y así hay un montón de historias que tenemos. A mí me gusta mucho asustar a la gente, ya les confieso. Y no hay nada mejor que uno pasar por un puesto de enfermería a las 2 de la mañana y preguntar, oíste, esa monja tan rara que pasó ahí, ¿quién es? Vea, uno no tiene que decir nada más. Y con eso ya tiene para que todo el mundo esté muerto de miedo. Uno no tiene que gritarles, uno no tiene que decir nada. Simplemente cree la duda. Eso es lo bueno de la literatura. Usted cree, ponga la semillita y el resto se imagina cosas. Oíste, esa monja tan rara, ¿quién es? Doctor, ¿cuál monja? Pues esa monja tan rara, con el hábito todo roto, toda flaquita, parecía como enferma, toda amarillosa, pálida. Ay, doctor, yo no vi ninguna monja. Con seguridad que la siguen viendo por lo menos durante una semana. Don Carlos, ¿y en qué consiste que, por ejemplo, uno se acuerde? Por ejemplo, yo que tengo ya 63 años y todavía me acuerdo de mi infancia, de por ahí de los 6 o 5 años, y me acuerdo de mi primera amiga con el nombre del hermano, de la casa donde viví yo y de la casa de donde vivió ella. Porque esos recuerdos vienen a la memoria de uno y a uno no le creen. Pues, ¿cómo así que en los 5 años y todavía usted se acuerda? Vea, la memoria es una cosa muy interesante y generalmente hay una edad en que uno puede fijar mejor los recuerdos. Eso es como cuando uno compra un cuaderno. Cuando usted empieza a escribir en el cuaderno, escribe suavecito, escribe todo lo que es, como debe ser, bien organizado. Y por eso esa primera página del cuaderno es más fácil volverla a leer. En la medida en que uno va avanzando, la memoria le juega a uno cosas, porque ya uno empieza a mezclar lo que uno se acuerda con otras cosas, y por eso es que la memoria, a medida que uno va avanzando, se acuerda menos y tiene menos capacidad de poner cuidado. Cuando uno está niño, uno tiene esa capacidad de poder fijar muy bien la información porque no hay más información adicional, no hay nada que lo esté a uno distrayendo. Por eso es que la mayoría de las veces en las personas de la tercera edad
recuerda muy bien la infancia, pero si les dicen que le sirvieron el chocolate hace 10 minutos, ya le olvidó. A mí me pasa, Doc, de todos los libros, el de la monja sin cabeza y otros cuentos, que fue, ese fue el que nunca me llevaste, porque no tenías. No, pero, bueno, yo se los dejé en Confama, se los dejé a Alejandra Cifuentes. Y nunca llegó. Es el libro, pues que nunca hemos podido hablar de él por lo que te estoy contando, de la monja, pues porque nunca me llegó, La monja sin cabeza y otros cuentos. Mírenlo ahí, niñas, mírenlo. ¿Sí? ¿Son cuentos de fantasmas o solamente es provocador el título? Sí, obviamente hay un cuento allí que habla Hay sobre la un monja. cuento que se llama La monja sin cabeza y fue de una estudiante de psicología en el hospital de Santuario que a las 10 de la noche en un turno me preguntó que si en ese hospital había fantasmas. Eso para los que somos bromistas, no hay mejor oportunidad que a uno le pregunten que si en este hospital hay fantasmas, porque, oiga, nos gozamos esa historia. Y tenía un cómplice que era el conductor de la ambulancia y me ayudó y entre los dos inventamos una historia de una monja que le habían cortado la cabeza. Y el final fue hermoso porque en el momento en que las teníamos más asustadas, llegó el vigilante y pegó el grito diciendo, buenas noches. Usted no imagina el grito de todo ese personal que estaba poniendo cuidado a la historia que nos estamos inventando. La psicóloga se desmayó y eso fue un despelote. Este libro tiene ¿Nunca te llamaron la atención por eso, Doc? Yo era el director del hospital. Pero sí me arrepentí mucho porque en esa época, o sea, a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, yo oía un murmullo. Y cuando me levanté, estaban más de 30 personas rezando, no habían podido pasar la noche, ninguno había podido dormir, rezándole a la Virgen porque estaban muertos de miedo. Hasta ahí llegaron mis historias en los hospitales, no voy a contar esas historias para no asustar a la gente tan feo. Bueno, ¿qué nos Ese libro, del libro? Respondiendo a tu pregunta, tiene un montón de historias, tiene historias de Navidad, tiene historias de la infancia, tiene un libro, creo que aquí está, no recuerdo, que tiene un cuento que se llama La Reconquista, que es un compañero tratando de reconquistar a la compañera con la que había peleado. Tiene un cuento que se llama La Composición Literaria y esas famosas tareas que le ponen los profesores de español cuando no quieren hacer nada más, hagan una composición literaria de 2 páginas y un peladito pensando y piensa por lo menos 20 historias diferentes y al final nunca escribió ninguna. Se acabó el tiempo y nunca se atrevió a poner ninguna y se le ocurrió las historias más increíbles y nunca las escribió. Este libro tiene muchas historias. Te lo quedo debiendo, Arbey. Listo, Doc. No, y de pronto, no sé si de pronto este es el nuevo, que se llama también Cola de Cerdo, el suicida fallido. Ese lo sacaste con Angosta. Este fue con Libros para Pensar, es una editorial bogotana. Ya, no, es que se me hizo muy parecido al de Angosta. Ese sí, tampoco lo conozco. Tiene cierto ¿Cola parecido. de cerdo qué? Cola de Cerdo, el suicida fallido. El doctor, recuerden, y les voy a insistir en eso, mis queridas, no le interesa moralizar ni contar historias trágicas. De hecho, si ustedes lo escuchan hablar, es como si uno estuviera con una persona que le cuenta anécdotas una y otra vez, y el doc no deja de relatar eso, pero tiene lo que necesita la literatura y es la ficción. O sea, a pesar de que son historias basadas en hechos que pudieron haber sido reales, el doc no deja de meterles ficción, niña, listo. Les voy a confesar otra cosa que tiene el doctor, y cuando nosotros nos llegaron los libros que adquirimos de él para las bibliotecas con fama, lo primero que hicimos fue, en una biblioteca dijeron, libros que sean como anecdotarios, pero que sean también literatos, y ahí puse Amelia, puse también el del médico desmemoriado, ¿cierto? Y los mandamos en esa. Y a los días llegó una señora preguntando por los libros del doctor y yo ya los había mandado para otro lugar. Entonces, es también eso, muchachas, y es comenzar a mirar que no estamos aquí
frente a una persona que no es reconocida, el doctor tiene su público, lo leen, lo disfrutan, se gozan sus historias y además porque son historias dinámicas, les insisto en eso. Doc, hablemos de Amelia. ¿Por qué Amelia? Bueno, Amelia es una historia de una, a ver, yo creo que ustedes han escuchado esa historia de la muchacha que se sube en un taxi en el cementerio San Pedro, pide que la lleven a una casa, se baja y cuando el taxista se va se da cuenta que dejó una chaqueta o dejó un bolso o dejó alguna cosa en el taxi. Al día siguiente va a la casa a devolver la chaqueta que la señora dejó, que la muchacha dejó, y le contestan, ¿cómo así si con esta chaqueta fue que la enterramos? Esa es una historia muy común, se conoce en España, se conoce en Perú, se conoce en varias ciudades, yo he escuchado esa historia. Y a mí se me ocurrió hacer una historia al revés. 3 estudiantes de medicina, muy bromistas, tienen una compañera que parece un espanto. Se viste como una monja, pelo larguito, pálida, nunca sonríe, con un crucifijo siempre aquí colgado, media larga, una falda larga, siempre con un librito. Y le echan el cuento de que se haga pasar por muerta. Y cuadran todo para que en cierto día coja el taxi. Ellos son estudiantes de medicina, están rotando en la clínica León 13, allá por el barrio Segovia, junto al cementerio San Pedro, y la convencen de que ella participe en la broma a un taxista y que coja el taxi, se va para la casa de uno de ellos y deje a propósito el libro de patología. Los muchachos ya tienen preparado al día siguiente irse a estudiar a la casa de ellos, pues de donde Amelia se baja. Amelia, de hecho, se baja, entra a la casa y apenas se va el taxista, se despide y se va. Todos los 3 muchachos se quedan pendientes de que llegue el taxista para poderlo filmar cuando le cuenten que ese era el libro favorito de la muchacha y que la muchacha se murió. Le hacen la broma al taxista y al lunes siguiente la muchacha no llega a clases. No llega a clases al día siguiente, nada que aparece, y empiezan a investigar, averiguan la dirección de Amelia. La dirección de Amelia es una casa destruida, ya acabada. La historia, o sea, tratan de buscar a Amelia y Amelia en ninguna parte existe. Pues pucha, ¿qué pasó con Amelia? ¿Será que la mató el taxista? ¿Será que le pasó algo? Y nunca jamás vuelven a saber de ella hasta que después, les voy a adelantar el final, descubren que realmente Amelia nunca existió y que era un fantasma. Bueno, pero... Vale la pena leerlo. Y de Amelia, ¿será que el doctor? Ah, sí. Y de Amelia dice, y otros relatos. Ojo, les insisto, muchacha, no todos los libros del doc son libros de fantasmas, ¿listo? Para que no se me vayan a asustar, ¿listo? Son libros que cuentan, que son historias entretenidas. Hágase de cuenta que nos vamos a pasear con el doctor y nos sentamos por la noche y el doc nos comienza a contar historias y nos va a contar historias, qué sé yo, de la infancia, historias de la juventud, de cuando se enamora de una chica, pero también de fantasmas, de todas esas cosas. O sea, lo variopinto, la variedad de los relatos del doctor no están encaminados por un solo lado. Y eso es lo maravilloso también, o una de las cosas que hacen que el doctor se vuelva un maravilloso narrador. Y tiene que ver que no se enfoca en un solo tema y se va por ahí ya. No, como lo hacen muchos escritores que desarrollan su temática porque ya tienen captado un público y ya no tienen necesidad de contar otras cosas. No, el doctor puede ir perfectamente a contarnos una y otra en distintas épocas también de la historia humana y en distintas partes. Como sucede, la historia puede suceder aquí, puede suceder en Cali, puede suceder en Cartagena, en fin, listo. Para que lo vayan teniendo en cuenta, Luzma. Y que era lo que nos fascinaba tanto en la niñez, que cuando llegaban los parientes lejanos, por ejemplo en Manizales, cuando llegaban los parientes de Chinquiquirá y de todos esos viejitos, nos daba, y no había televisión, se nos daban las 11, las 12, la 1 de la mañana, escuchando los cuentos tan reforzados que nos contaban ellos, de espantos, de que estaban, de un hijo que era muy angurriento y comía
carne y todo eso, y que entonces el abuelo se le metió por entre un árbol y se vistió de espantapájaro para que dejara de ser egoísta y todo eso. Entonces eso era fascinante y eso nos embobaba a nosotros. Qué dicha cuando venga el tío Lázaro, qué tía, porque nos trae muchos cuentos raros que no están en Nacho Lee ni en nada de eso, ni en Rafael Pombo. Eso incluso nos ponía como los pelos de punta que uno decía, ay no, yo no me acuesto sola, yo me acuesto con fulano porque a mí me da miedo acostarme sola. Y era por todos esos cuentos que nos contaban los abuelos, de los tíos y todo eso lejanos que traían mucha ficción. Entonces, ¿por qué nos extrañamos de brujas y de espantos si crecimos con eso? Cierto, y además porque nosotros somos seres también de lo narrativo, nosotros somos seres orales, y a mí me gusta hablar de la oralidad porque eso debe permanecer y es una tradición que hemos ido perdiendo, ¿cierto? Y yo siento que de cierta manera el doctor en sus relatos lo que está haciendo es tratar de recuperar también esas memorias, esas narraciones y esas historias que si bien están cargadas de ficcionalidad, también hay una carga de la realidad y es lo que nos interesa contar, lo que nos interesa hablar. Cómo es de bueno estar con personas que no se les acaba la pila, como dicen por ahí vulgarmente, ¿cierto? Y el doctor lo hace constantemente en sus libros, que voy a aprovechar y le voy a preguntar, Doc, ¿cómo hacemos? Porque sé que después las muchachas van a comenzar a preguntarme por el grupo, pero ¿cómo hacemos para conseguir tus libros? ¿Cómo se hace? Bueno, yo hay ya unos, conté que hay unos que están en las bibliotecas con fama, ya, ¿cierto? eso es lo que yo iba a contar. La biblioteca con fama tiene algunos ejemplares. Allá los pueden pedir prestados a través de Arbey o a través del programa de bibliotecas, de préstamo de bibliotecas. Hay algunos libros, si quieren apuntan mi correo electrónico. Yo tengo algunos poquitos que todavía me quedan. Mi correo es, o sea, lo voy a apuntar aquí en el chat, calveco, de Carlos Alberto Velázquez, calveco@une.net.co. Ya lo voy a apuntar por aquí. une.net.com. Ahí se lo mandé por el chat de acá. Bueno, ¿dónde se consiguen? Hay varios, o sea, este por ejemplo yo sé que se consigue en Librópolis, es una librería que queda al frente del Astor ahí en la playa. Se consigue en la librería El Resplandor en Unicentro. Se consigue en la librería Gramata por el estadio. La mayoría se consiguen en esos tres. Este último también en cualquiera de esos sitios. La monja sin cola de cerdo del suicida fallido. No sé si todavía esto, o sea, prácticamente todos los libros los consiguen en esos tres sitios. O a través de mi correo los piden y yo se los puedo enviar a domicilio. ¿Qué más les cuento? Sé que por internet se pueden pedir también en Mercado Libre. En Amazon hay algunos que ya están digitalizados para los que les gusta leerlo en formato digital. Y ya. Listo. Yo no soy un escritor muy conocido. Realmente nunca me ha Ni te ha interesado muy en eso. interesado. No, realmente yo lo que digo es, hombre, qué bueno tener un poquito de gente que se entretenga con las historias y ya. Don Carlos, ¿usted de dónde es? Y perdone. Yo soy de aquí en Medellín, nacido en la clínica del Rosario hace ya 54 años. Porque como buena antioqueño, buena cháchara. Ah, sí, yo soy buen culebrero. Doc, bueno, ya como para ir finalizando, porque las muchachas pues ya saben que se nos va acabando el momento. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor, niñas? Pregunta no necesariamente literaria, le pueden preguntar otras cosas que el doctor les va a responder. Don Carlos Alberto, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un escrito y se le vienen muchas ideas a uno y uno anota todas esas ideas, ¿cómo hace para uno, por ejemplo, ya uno quiere ordenarlas y todo eso como para sacarle el, el, el título que impacte? Vea, yo creo que el título es de las cosas más complicadas
Porque hay gente que se le ocurre muy fácil. Hay cosas que definitivamente tienen que decir, esto se llama así. Y hay otros en los que uno pone un título y hay otra persona que dice, no, definitivamente no. Yo generalmente cuando escribo algo, le pongo el título que primero se me ocurre. Pero después lo dejo enfriar. Eso es como las tortas que hay que dejarlas enfriar. O ciertos alimentos que uno los tiene que dejar reposar un poquito. Lo mismo cuando es una harina y cosas de esas. Dejen que pase un tiempito y vuélvanlo a leer. Y miren si el título los convence. Les cuento una cosa. Este libro no se iba a llamar Fuga de Ideas. Se iba a llamar Secuestro. Y alguien me dijo, hombre, eso de secuestro, la gente va a pensar que ese libro es sobre violencia y sobre secuestros. Y dije, hombre, tiene razón. Pero ese libro es una fuga de ideas y así se quedó. De hecho, le hago propaganda a mi hija. Esta carátula, la carátula de estos dos últimos libros fue hechos por mi hija. En este, si lo miran bien, es un montón de letras y aquí faltan las letras en esta parte porque es el secuestro del personaje que se inventó la escritora. Listo. El título, no, póngale el que quiera. Muchas gracias. Y vuélvalo a leer después, un tiempito después, y si le convence, ese es. Eso es como los nombres de los niños. Wilframio Alberto, listo. Ya, si a usted le gusta, listo. De pronto, unos mesecitos después dice, hombre, no me va a gustar el Wilframio Alberto, lo voy a poner Wilframio José, listo. Doc, a ver, niñas, ¿alguna otra tiene preguntas? Florecita, ¿ibas a preguntar algo? No, listo. Por acá, nadie, listo. Doc, volvamos a repetir dónde conseguimos tus libros, por favor. Librería Gramata, por el favor, estadio. ¿me puede dar otra vez el correo? Que es que no lo copié del todo. Calbeco, Carlos Alberto Velázquez Córdoba, Calbeco con No, B pequeña. arroba une qué. une.net.co. Bueno, también lo pueden conseguir en la librería Resplandor, ahí en Unicentro, por la entrada principal al Frente Bolivariana. Lo pueden conseguir en Librópolis, que es una librería que queda en el pasaje comercial Orquídea, al frente del Astor. Ya, en esos sitios. Por Mercado Libre también están. Hay una página, porque yo creo, los primeros libros míos yo creo que ya están agotados. Es más, creo que quedan muy poquitos de Fuga de Idea y de Amelia. Creo que también se pueden pedir por Amazon y por Autores Editores, que es una página en internet. Se los llevan a uno a domicilio. Doc, y si no los pueden conseguir, pues que me cuenten a mí, yo ya te cuento a ti, ¿sí o qué? Sí, es que yo creo, es que ya realmente, miren, realmente yo no soy un escritor famoso y cuando yo saco libros saco poquitos, porque es que muchas veces le toca a uno pagarlos. Entonces, yo creo que de esos se sacaron para 300, ya deben quedar muy poquitos por vender. Sí, entonces la que quiera comprar el libro o si lo quiere prestar en la biblioteca ya me dice y vamos cuadrando. ¿Listo? O le dicen Arbey y yo trato de conseguírselos por alguna parte, porque a veces todavía quedan algunos sitios que se entregaron y que los han vendido, entonces de pronto yo me los averiguo. Y Marielitas, pues si te interesan, ya sabes que me los piden y yo te los llevo a la puerta de la portería. Ay, tan linda, sí. Esta semana voy para mi casa y sí, sí me interesa. Quiero Listo. comprar ese último libro. Me dices cuánto cuesta y entonces nos hablamos para que la otra semana, por favor, me lo lleves. Muchas gracias. ¿Es el de cola de cerdo? Cola de cerdo. ¿O el de fuga de Claro, ideas? a ver, ¿de qué se trata? El de cola de cerdo no hablamos, Doc. Cola de cerdo cuenta, son 24 cuentos. Este es un poquito más grueso que el otro. Miren, son 24 cuentos. Que hay cuentos de todo. Este es de un muchacho, Cola de cerdo. Cola de cerdo muy bacán. Que desde que nace todo le sale al revés. O sea, el hombre está en el colegio, está aprendiendo a comer y se aporrea un ojo. Cuando está amarrándose los cordones se le queda el dedo enredado y casi que lo pierde.
y le pasa de todo, y un día decide suicidarse. Y decide tirarse del último piso de un edificio y cae en una red y no le pasa nada. Entonces decide, no, me voy a tomar un veneno y con eso me va a morir. Y se toma un veneno, llega con cólico a urgencias y le dicen, oiga, usted muy de buenas, tenía un tumor en el estómago y el veneno se lo disolvió. Entonces decide enterrarse una lesna en el corazón. Y consigue la lesna y se la entierra en el corazón, lo encuentran, se lo llevan por urgencias y dicen, usted es muy de buenas, tenía un absceso ahí al lado del corazón y si no es por eso lo hubiera matado, y empieza a buscar la forma de matarse y no puede, y al final le pasan unas cosas rarísimas. Esa es la historia de Cola de Cerdo. Es Y se grosso llama modo. Cola de Cerdo porque la mamá quedó en embarazo y no quería tener al hijo, entonces le dijeron que tenía que comer estiércol de cerdo con telarañas para que el hijo no naciera. Y el niño nace con una cola de cerdo y con una telaraña que en la frente. Son historias raras para entretener a la gente. Marielita, ahí tiene para escoger entonces cuál de los dos se le mide. Si a Dios Fuga mío. Ideas o al otro. Yo no sé si cuál de los dos o cuál de los tres, porque la verdad que vale la pena, sí. Pues entonces nos hacen una promoción, ¿sí o no? Sí, sí, buscamos la forma de los dos que nos ha mostrado, y dice, le voy a vender 3 libros por tanto, por el valor de 2, puede ser, ¿no, doctor? Yo les paso el dato con Arbey. Compré Cuando uno, me lleve llega, dos. Arbey me escribe, yo Aprovechamos esta pandemia para leer y se ve que están muy llamativos y lo importante es como Marina, le hago una pregunta. tener ideas diferentes en la cabeza. Es verdad. Bueno, cierto, esa promoción. ¿Sí Oiga, o no? Doc, ya le están pidiendo promoción por ahí. Sí, no, es posible. Ah, Es posible Mariela, porque en Señora, cuénteme, dígame. ¿la promoción de cuánto quiere? No, yo le digo que nos venda, por ejemplo, 3 libros por el precio de 2. Sería Oiga, 3 libros por llamativa. Sí, sí. No, se puede Claro. mirar, Es no que- hay problema. Niñas, Que el Mariela, doctor me como es pasa. Y pensionada, así es, que le vendan 3 por 2. que El Mariela, doctor como es me pasa pensionada de promoción. madres, nos va a A dar mí una me dice regalo 3 de por abril. 2. A mí me dice Además- 3 por 2. Además, eso es colaborar con los adultos mayores, porque con la absoluta seguridad esos libros rotarán, o por lo menos les contaremos a la gente que estamos leyendo una cosa que nos va a refrescar, diferente a lo que estamos pasando. Entonces, doctora, hágame el favor, con esa mentalidad que usted Claro que tiene sí. tan amplia y tan hermosa, vaya pensándolo. Bueno, Claro Que nos niñas, vamos a través salir de la Arbey rutina de la podemos cuadrar todo. televisión y de las noticias y de los mensajes malucos. Bueno, Marina, niñas, vamos a leer caso cosas el ejercicio es el siguiente. Escuchen pues. El doc me pasa a mí el datico, ¿cierto? Cuando el doc me pasa el datico, yo se los tiro a ustedes por el WhatsApp y ustedes ya dicen, bueno, le vamos a encargar tantas cosas. Yo ya cuadro con el doctor, ¿cierto? Para que nos quede como más fácil, y si ustedes le mandan las cosas, pues el doctor me las hace llegar aquí y yo se las llevo para que ustedes las reclamen a la biblioteca. Doc, despedite que ya nos quedan 30 segundos de grabación. Listo. Muchas gracias a todos por la asistencia y cuídense mucho. Niñas, Gracias, Arbey. a vos, Doc. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, no se les olvide. Listo. Estén Cuídense. bien, Dios me los Listo. bendiga. El Dios doc me les pasa pague entonces por el dato todo. y se los paso, ¿ok? Listo, ok, Bueno. chao pues. Bueno, Dios los cuídense, bendiga chao. a todos. Chao. Doc, se nos acabó el minuto. Si quieres, vamos hablando por el WhatsApp. Dios los bendiga. Listo. Chao. Bueno, Dios los chao, bendiga, cuídense. doctor. Bienvenido a integración con el